obra sanidad en los cuerpos. Obra, Señor amado, restauración en los matrimonios. Ahí donde han habido palabras hirientes, donde ha habido quizás hasta violencia, Señor, te pedimos que tú frenes toda violencia en los hogares. Te pedimos que tú detengas, Señor amado, toda palabra hiriente, toda mano que se alza contra los hijos, contra la esposa. Señor amado, también oramos esta noche para que tú traigas el consuelo ante las pérdidas, para que tú traigas la sanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra milagros, Señor, en gran manera, y que tu pueblo pueda recibir de ti la respuesta que solo tú puedes dar. También, Señor, en esa actitud oramos para que tú nos entregues tu palabra. Señor amado, hemos venido necesitados de ti esta noche y queremos que nos hables. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios, hermanos? Déselo fuerte si es para Él. Bendito sea su nombre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Es el pasaje que hemos estado ocupando para hablar acerca de las 10 palabras o los 10 mandamientos. La semana pasada iniciamos el estudio del cuarto mandamiento, pero esta noche, hermanos, vamos a concluir la idea de ese cuarto mandamiento. Así que vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo número 8. Éxodo capítulo 20, versículo número 8. Nos dice así la palabra de Dios: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagan en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Acabamos de leer, hermanos, nuevamente este pasaje que nos habla acerca del cuarto mandamiento, que tiene que ver con lo relacionado al día de reposo. Hablábamos en la semana pasada que en lo relacionado al día de reposo, el Señor lo entregó con el propósito o con la finalidad de proveerle un descanso a los hombres, porque el concepto de trabajo que se tenía en esta cultura del Mediterráneo era que el hombre estaba diseñado para trabajar. Es decir, que no existía un día de descanso, sino que la jornada laboral comenzaba con la salida del sol y la puesta del mismo. Eso era así. Cuando los hebreos reciben entonces esta palabra en la que el Señor les ordena que deben de descansar, eso causó asombro para las civilizaciones que tuvieron que relacionarse de alguna manera con la cultura hebrea. Por ejemplo, hermanos, los griegos tenían un concepto del trabajo en el que las personas menos sofisticadas estaban destinadas solamente para trabajar. Solamente aquellos que se dedicaban a la sofía o a la sabiduría eran aquellos que no se podían rebajar a hacer labores de trabajo, en tanto que los esclavos, los jornaleros, su vida era el trabajo.
Y ellos, hermanos, hacían una distinción en que habían personas que estaban dedicados a las ciencias, a las letras, al arte, pero habían personas que estaban destinados solamente para trabajar y su vida era el trabajo continuamente. Les decía yo también que para un pueblo como el hebreo, que venía acostumbrado a labores extenuantes y que venía rodeado de costumbres de esclavitud, que ahora el Señor les diga que van a tener un día de descanso, era un gesto de misericordia y de bondad de parte del Señor, porque ellos no conocían eso, ellos no lo sabían. Incluso en época del Imperio Romano, cuando se produce la diáspora judía después de la destrucción del templo de Jerusalén, muchos se sorprenden de ver por qué los judíos un día a la semana, el Shabbat o el sábado, no trabajaban. Y lo veían como una costumbre extraña, porque incluso los romanos, aunque terminaron conquistando el imperio griego, las ideas del imperio griego terminaron dominando la esencia del imperio romano. Y por eso es que ellos no entendían por qué los hebreos no trabajaban en sábado. También yo les decía, hermanos, la semana pasada algo muy interesante, y es que de los 10 mandamientos a los que mayor referencia hizo Jesús en el Nuevo Testamento, ya sea porque tuvo un conflicto o le dio un nuevo significado a este mandamiento, fue precisamente lo relacionado al día de reposo. Por ejemplo, Jesús sanaba en día de reposo y eso generó escándalo entre los judíos. Jesús daba la vista a los ciegos en día de reposo, como lo enseña el Evangelio de Juan. O por ejemplo, sanaba a paralíticos en día de reposo, o sanaba a un hombre con la mano tullida en día de reposo. Pero también Jesús consentía que sus discípulos fueran al campo y tomaran algunas espigas para comer en día de reposo. Todas estas acciones, sanidades o actos de misericordia, como el permitir comer de los campos en día de reposo, generó una gran controversia entre Jesús y los religiosos de su época, porque aparte de que los judíos eran muy meticulosos con la observancia del sábado, ellos habían colocado una serie de reglamentos sobre el día de reposo, específicamente 32 reglas sobre este día, de cosas que se podían y cosas que no se podían hacer. Solo para que tenga una idea de la exageración a la que habían llegado. En día de reposo, una madre no podía cargar a su hijo bebé, porque eso era considerado trabajo. Eso era parte de las normativas que existían en esa época. En día de reposo, tampoco, hermano, usted podía asistir a una persona que estuviera enferma, salvo que este fuera su papá o su mamá. Pero de lo contrario, si era su hijo el que estaba en una situación de enfermedad, usted no podía asistir o no podía tratar la manera de buscar ayuda médica para salvarle la vida a su hijo, porque era día de reposo. Todo ese tipo de cosas que fueron inventos de los judíos acerca del día sábado es con lo que Jesús tuvo problema cuando Él vino. Y si usted estuvo el viernes de la semana pasada, yo a usted le conté una parábola, claro, parte de la ficción, pero que bien ilustra en esencia lo que era esto. Si usted no estuvo, le invito para que escuche el mensaje de la semana pasada. Y hablábamos de que Jesús vino a quitar las bardas o las barreras de nuestro descanso, para que el hombre finalmente tuviese descanso. Jesús estableció el principio que el Shabbat no estaba por encima del hombre, sino que el Shabbat o el sábado estaba al beneficio del hombre. Pero ¿qué significa ser beneficiarios del sábado?
¿Qué es lo que significa realmente descansar o reposar en el Señor hoy en día? Porque a partir de esto han habido muchas personas que sostienen que en día sábado, y hablo del día específicamente, por ejemplo, hay que ir a la iglesia. Hay iglesias, incluso hay una secta muy conocida que el día sábado se reúne en sus locales de reunión. No lo hacen en domingo, sino que lo hacen en sábado, y pasan ahí todo el día sábado guardándolo según ellos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora nosotros es: ¿cuál es la validez del sábado para nosotros? O dicho de otra manera, ¿qué nos quiere decir el día de reposo a nosotros hoy en día? Siendo que el cuarto mandamiento es una orden de Dios para todos los que hemos creído en Él. Bueno, la semana pasada señalamos algo y hablamos acerca de la importancia del descanso físico. En primera instancia, Dios dejó el día de reposo, el día sábado. Y cuando hablo de día sábado lo digo en términos generales, no me estoy refiriendo específicamente al séptimo día de nuestra semana, sino que lo digo en términos generales. El día sábado o el día de descanso o el día de reposo, en esencia, en su espíritu, Dios quiso humanizar el trabajo. Dios es consciente que los seres humanos no hemos nacido solamente para trabajar. O sea, nosotros no somos máquina de trabajo, ¿verdad? Que nunca va a descansar, que nunca va a cesar de nuestras labores. Y el descanso tiene como finalidad no solamente reponernos físicamente, sino que también reponernos emocionalmente. Y esa reposición emocional incluye el reposo en nuestras relaciones laborales para reponernos en nuestras relaciones familiares. Haga, por favor, un stop en su vida y quiero que piense por un momento en esto. Si usted es muy consciente, usted pasa más tiempo con los compañeros de trabajo o detrás de una computadora o frente a una computadora o con sus compañeros de estudio, no lo sé, pasa más tiempo a la semana que el tiempo que pasa con su familia. Es decir, usted pasa 8 horas en la oficina u 8 horas en el taller o más de 8 horas frente a la computadora. Pero eso no puede ser así todos los días. Y de hecho que Dios no desea que eso sea así. Dios desea que exista un día en el que pongamos un stop a nuestras relaciones laborales para que nos conectemos a nuestras relaciones emocionales. Todos nosotros acá tenemos necesidades emocionales que nosotros necesitamos suplir en otras personas y que ellos también deben suplirlas en nosotros. Por ejemplo, un padre tiene el deber de suplir emocionalmente a sus hijos. Y suplir emocionalmente a los hijos no es algo que se consigue dándoles el último videojuego, el último Nintendo, los últimos zapatos de moda o la ropa que ellos quieren. Esas cosas pueden ser objetos, cosas buenas, pero las cosas, los bienes, no llenan las necesidades emocionales de nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que sí llena a nuestros hijos? El tiempo. Igualmente, los esposos necesitan un tiempo de calidad entre ellos. El esposo pasa mucho tiempo en el trabajo, la esposa en sus quehaceres del hogar o en su trabajo, en el caso que esto sea así. Pero ambos tienen una necesidad emocional que, si no se llena, si no se descansa, eso con el tiempo puede pasar factura
a la familia y a la relación. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros veamos el espíritu por el cual Dios dejó el cuarto mandamiento. Y es para que nosotros logremos conectarnos físicamente con nosotros, pero también para que nos conectemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, esposas, cual sea el caso. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero durante la pandemia Dios nos puso un stop a todos. Por un periodo, curiosamente, más o menos de 7 meses, Dios nos pegó un frenón a casi todos. Y tuvimos la responsabilidad de convivir nuevamente con nuestra familia. ¿Sabe qué fue lo curioso, hermanos? Que durante ese periodo de confinamiento hubo un alza de violencia doméstica en los hogares. Es increíble que durante ese periodo de confinamiento se registraron mayor cantidad de abusos y violaciones dentro del hogar. Esposos que golpeaban a las esposas. Y ojo, que no estoy hablando de inconversos solamente. Ahí iban algunos cristianos, lamentablemente. Y son de las típicas hermanas que de repente uno las ve que se han golpeado y uno les pregunta: ¿y qué le pasó, hermana? Me caí. Y usted sabe que eso no es cierto, que ha habido un abuso de poder. Y eso pasó durante la pandemia, durante el confinamiento. Probablemente aquí hay hermanas que tuvieron que sufrir ese tipo de vejámenes. Pero lo que quiero resaltar es esto: ¿por qué nos costó, como dicen los jóvenes, hacer match o conectarnos con nuestra familia? ¿Por qué el esposo de repente vio como una extraña a su mujer y su mujer vio como un extraño a su marido? ¿O por qué los padres incluso sintieron esa extrañeza de tener que convivir con sus hijos? Porque lamentablemente, hermanos, casi la totalidad de los que estamos acá tenemos una percepción del tiempo como que si este va demasiado rápido. Incluso cuando yo platico con algunos de ustedes, casi siempre un comentario que aparece es: qué rápido pasa el tiempo, hermano. Hoy siento que el tiempo va muy rápido. Pero en realidad no es que el tiempo vaya rápido. El tiempo siempre ha tenido 24 horas todos los días. Los años han tenido 12 meses compuesto de 365 días y 52 semanas. El tiempo ha sido el mismo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Como vivimos una vida muy acelerada, no apreciamos el valor del tiempo. Y Dios, hermanos, desea que pongamos por un momento un stop en nuestra vida para que entendamos que existe una separación entre el trabajo y el descanso que necesitamos tener. Entonces hablábamos de esto la semana pasada, que en un primer momento el cuarto mandamiento tiene que ver con la necesidad imperiosa de descansar. Les voy a hacer una pregunta, porque nos encontramos luego de la enseñanza de la semana pasada, 8 días después acá en la iglesia. ¿Cuántos le obedecimos al Señor de descansar al menos un día a la semana de estos que ya pasaron? ¿Quiénes descansaron esta semana que finalizó? Si retrocediéramos el calendario 8 días, de estos 8 días que ya pasaron, ¿cuántos descansaron al menos un día? Levanten la mano los que descansaron. Los felicito, hermanos, han puesto en práctica la palabra. ¿Cómo se sienten? Se siente bien. Y eso es importante. Los demás hermanos que no hemos obedecido esta palabra, es importante que la pongamos por obra. Porque, como decíamos también la semana pasada, honramos al Señor descansando.
Usted me puede decir, hermano, es que yo tiempo no tengo, y ahí hay un problema con eso. Si usted no hace el tiempo hoy, un día su cuerpo le va a demandar todas las veces que usted no quiso descansar. Y qué difícil es estar postrado en una cama tan solo porque no tuvimos la humildad de escuchar al Señor y obedecer su palabra. Y usted me puede decir, hermano, es que usted no me entiende. Yo trabajo, soy mamá, soy papá al mismo tiempo, tengo a mis niños, tengo que llevarlos a la escuela, traerlos, el oficio de la casa, los deberes en el trabajo. Pero todos, hermanos y hermanas, de alguna manera podemos hacer un mínimo esfuerzo por tratar la manera de descansar. Ahora, el descanso también tiene una connotación espiritual y teológica. Vamos a resolver algo, porque hay personas que sostienen que todavía hay que guardar el día sábado. Los judíos, por ejemplo. Algunas de estas organizaciones, como el adventismo del séptimo día, también sostiene esa necesidad. Pero en realidad, lo que el pasaje de la Biblia quiere rescatar es que Dios quiere darle reposo a los hombres. Jesús dijo: todo aquel que esté cansado, todo aquel que se sienta cargado, agobiado, agotado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Entonces, venir a Jesús es encontrar nuestro verdadero reposo. Venir a Jesús es descansar de nuestra afanosa tarea, número uno, de querer agradar a Dios por vía de las obras. Los judíos, con todas estas normativas que ellos tienen en el día sábado, lo hacen precisamente con la finalidad de querer ganarse un favor de parte de Dios. Pero Dios, hermanos, lo que desea es que entendamos que no hay una sola obra que usted y yo podamos hacer que nos garantice nuestro verdadero descanso. Así como Dios descansó al séptimo día de todas sus obras y paró, también Dios desea que todos los seres humanos descansen de la afanosa tarea de querer agradar a Dios a través de la vía de las obras humanas. Dicho de otra manera, no existe obra humana, no existe acción buena que me permita ganarme el cielo o que me permita obtener mi salvación. Las religiones, todas, sin excepción, ofrecen el camino de las obras, del trabajo. Haz algo para ganarte tu salvación. Guarda estas palabras. Guarda estas acciones, haz esto, haz aquello. Pero en nuestro caso, mis amados hermanos, nosotros debemos de entrar a nuestro verdadero reposo. Y nuestro verdadero reposo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el sábado, el Shabbat, es un símbolo o es un tipo. En la Biblia, los tipos son imágenes que ilustran una verdad acerca de Dios o acerca de Cristo. Por ejemplo, el maná que caía del cielo mientras el Señor proveía de alimento a su pueblo peregrino en el desierto era un tipo o era un símbolo que anunciaba el verdadero pan de vida, que era Cristo. La roca en el desierto que proveyó agua para el pueblo peregrino
del desierto también era un tipo de la persona de Cristo. Los corderos que se ofrecían en el templo eran un tipo acerca de Cristo. El sábado o el Shabbat, como dicen los judíos, también es un tipo o es un símbolo que nos recuerda a Jesucristo. Jesús es nuestro verdadero descanso. Pero ¿en qué sentido Jesús es nuestro verdadero descanso? Es nuestro verdadero reposo. En que Jesús concluyó toda la obra creadora de nuestra salvación. Como dice la Biblia, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué hizo el hombre en la creación para hacer que una pequeña planta creciera? Nada. ¿Qué hizo el hombre para ordenar, hermanos, el universo del caos al que estaba sometido? Nada. ¿Qué hizo el hombre para poder ver que los peces del mar se multiplicaran? Nada. El hombre durante esos 6 días de la creación no hizo nada. ¿Quién hizo todo? ¿Quién hizo todo? Nuestro amado Dios. Dios creó todas las condiciones para que el hombre recibiera la plenitud de un universo en equilibrio, de un mundo que le proveyera lo necesario para la vida y de una condición en la que el ser humano podía relacionarse libremente con su Creador. De la misma manera, para nosotros relacionarnos con nuestro Dios, para nosotros entrar al nuevo paraíso, al nuevo Edén, ese lugar de encuentro entre Dios y los hombres, usted y yo no hemos hecho nada. Dios lo hizo todo. Dios hizo todo cuando envió a su Hijo amado para cumplir los requerimientos y las obras que eran necesarias para nuestra salvación. El Verbo, aquel que gozaba de la gloria de Dios, se hizo carne, se hizo hombre, descendió, hermanos y hermanas, y se humilló hasta lo sumo para tomar forma de hombre, y tomando forma de hombre, asumió la posición de siervo. ¿Para qué? Para aquel que gozaba las riquezas y la gloria del Padre, se despoja de eso para enriquecernos a nosotros que no teníamos nada, pero ahora por ese sacrificio bendito de Cristo hemos llegado a ser enriquecidos para Dios Padre. Amén. Eso Dios lo hizo de tal manera que cuando lleguemos al cielo, a ese nuevo Edén, a ese paraíso, nosotros, hermanos, no hicimos nada. Lo único que hicimos, y digo hicimos entre comillas, es que descansamos de nuestras obras. Usted y yo no podíamos entrar al reposo de Dios por nuestros méritos, porque por más que nos esforzáramos, ninguno de nosotros era capaz de llenar la estatura. Ninguno de nosotros podía llegar a la perfección. Por eso era necesario que alguien lo hiciera todo. Para que entendamos esto, quiero que por favor me acompañe a la carta a los Hebreos. Esta carta es muy interesante porque en esta carta el escritor nos advierte acerca de permanecer en nuestro día de reposo. Que ya dijimos que nuestro día de reposo es el día que conocimos a Jesús, es el día en que Jesús nos hizo descansar. Vea lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por eso,
como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿A qué día se está refiriendo el escritor a los hebreos? Israel estaba en la frontera entre el desierto y la tierra prometida. La tierra prometida era una extensión del día de reposo. Y el Señor quería introducirlos a esa tierra donde abundaba la leche y la miel. Pero vea lo que ocurrió. Usted ya leyó en el libro de Números, solo hago la referencia. A ellos se les ocurre la brillante idea de ir a comprobar si era verdad que esa tierra era una tierra de abundancia, era una tierra que fluía leche y la miel. Imagínense cómo somos los seres humanos, poniendo a prueba al Señor. Y dice la Biblia que de cada tribu enviaron a un espía, en total 12. Los 12 fueron a explorar la tierra por un periodo de 40 días. Durante esos 40 días ellos comprobaron que era una tierra que fluía leche y la miel, que era una tierra fructífera, tal como Dios se las había prometido. Es que Dios no miente. Nuestro Dios no miente. Pero nuestra incredulidad no nos permite ver la verdad de Dios. Aquellos 2 espías regresan ante Moisés y ante la congregación 40 días después. Y cada uno comienza a dar su informe. Moisés y toda la comunidad israelita, este es el informe. La tierra a la que fuimos a explorar era una tierra que abunda en la leche y la miel. Es una tierra rica en frutos. Prueba de eso son estos racimos de uva que hemos traído. Y eran grandes. Eran frutos enormes. Y el pueblo se admiró y dijo: wow. Ellos también se cercioraron que era una tierra amplia. Y dentro del informe ellos dijeron, también encontramos que las ciudades están amuralladas. La tierra no está desocupada, tal como el Señor se los había dicho. Ahí encontramos a los hijos de Anac, descendientes de los gigantes, hombres armados hasta los dientes. Hasta ahí todo el informe era correcto. El problema fue la interpretación de los hechos. Amados hermanos, uno se puede enfrentar a una realidad y la realidad puede ser muy difícil en un principio. Como usted interprete los hechos de esa realidad es lo que va a determinar la victoria o el fracaso de lo que usted quiere conquistar. Y en la interpretación que ellos dijeron fue esto: a nuestro parecer, nosotros les parecimos a ellos como insectos. En la versión salvadoreña hubiera sido: les parecimos a ellos como cucarachas. Así nos veían ellos a nosotros. Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Y el pueblo estaba hablando de apedrear a Moisés y a Aarón. Y dice la Biblia que de los 12 espías habían 2 que no tenían la misma actitud de estos 10 y se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo se llamaban? Correcto, Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron: cállense, cállense, no estén escuchando a estos incrédulos. Porque si el Señor nos sacó de Egipto, nos hizo cruzar el Mar Rojo, sepultó al ejército de Faraón, también el Señor nos dará la victoria si ponemos nuestra esperanza en Él. Pero vea esto: 2 de 10, de 12, perdón, correcto. Era para ver si estaban atentos al mensaje. 2 de 12
2 de 12. Los otros 10, la mayoría, se volvieron incrédulos. Entonces, el Señor se molestó. ¿Por qué se molestó? Por la incredulidad de ellos, de no confiar que Él tenía el suficiente poder para sacarlos de Egipto, atravesarlos en el desierto e introducirlos en la tierra que Él había prometido. Dios se molestó porque estaban tratando a Dios como que si Dios hace las cosas a medias. Mira, hermanos, es probable que existan seres humanos mediocres que hacen las cosas a medias. Los salvadoreños tenemos una palabra para los mediocres: es chambón. ¿Y quiénes son los chambones? No vinieron, es cierto. Los chambones son los que comienzan algo, lo dejan a medio terminar y lo dejan ahí tirado. Hacen mal las cosas. Puede ser que existan chambones en la mecánica, en la pintura, en la contabilidad, en la medicina, pero nuestro Dios no es chambón. La Biblia dice que cuando Dios comienza algo, lo termina, lo concluye y lo hace con excelencia. Dice amén. Si Dios ha comenzado algo, lo va a terminar. Pero a Dios ese día le molestó. Nosotros no queremos ver molesto a Dios, hermano. Mire, si hay algo que más le ofende a nuestro Dios, es que seamos incrédulos. Porque al ser incrédulos es como que estemos tratando a Dios de mentiroso. Y Dios se molestó y dijo: mira, Moisés, de toda esta generación incrédula y perversa, ninguno va a entrar a la tierra de la promesa, excepto Josué y Caleb, que en ellos hubo una buena actitud. Y las cosas no terminaron ahí. ¿Cuántos días fueron a explorar la tierra prometida, hermanos? 40 días. Mira el Señor lo que hace. Por cada día que fueron a explorar la tierra y se llenaron de incredulidad, van a vagar un año en el desierto. 40 días se hicieron 40 años, hasta que se mueran todos estos incrédulos, impíos, chambones eran ellos, cabal, porque ellos sí salieron y no terminaron. Efectivamente, y Dios se molestó y no entraron a la tierra de la promesa. Por eso es que el escritor a los Hebreos, volvamos a Hebreos, vamos al versículo número 9 del capítulo 3 de Hebreos. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. No van a entrar en mi reposo. Pero uno diría: hermano, pero al final con Josué terminaron entrando a la tierra de la promesa. Sí, pero nuevamente esa tierra era un símbolo del verdadero reposo. ¿Y cuál es el verdadero reposo entonces para nosotros? Bueno, dijimos que Cristo es nuestro verdadero reposo. ¿Están de acuerdo? Bueno, aunque no estuvieran, eso es lo que dice la Biblia. Así que su opinión y la mía sale sobrando en esto. Pero es solamente por una cuestión de cortesía. Mire, Jesús es nuestro libertador, porque Él pagó la deuda de nuestra esclavitud en el mundo cuando Él murió por nosotros en la cruz. De ser esclavos como los hebreos, Dios nos hizo libres. Y ahora andamos peregrinando en el desierto de este mundo.
Pero mientras peregrinamos en el desierto de este mundo, Dios nos envía a su Espíritu Santo, que nos asegura a nosotros que somos hijos de Dios y que vamos rumbo hacia nuestra tierra prometida, hacia nuestro lugar de descanso al lado de nuestro Señor. Estamos en este desierto como peregrinos, pero puede existir la incredulidad. Hermano, ¿y si pierdo mi salvación? Hermano, ¿y si por un error que yo cometa o me descuido y en eso viene el Señor? Estamos demostrando la incredulidad a Jesús, porque el mismo Cristo que nos libertó del mundo es fiel para introducirnos en nuestro verdadero descanso, en nuestro verdadero reposo, que es la patria celestial. Así como Israel no hizo nada para liberarse de Egipto, también nosotros no hicimos nada para liberarnos de la opresión en el mundo. Nosotros solamente hemos visto el poder manifestado de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer que Dios es fiel para introducirnos en la patria celestial, donde está Él y el Padre esperándonos con los brazos abiertos. ¿Cuántos tienen esa seguridad, hermanos? Si hoy el Señor viniera por nosotros, ¿cuántos vamos a entrar a la patria celestial? Uy, la mitad. ¿Y la otra mitad? Hermanos, si usted ya está pensando en sus obras, es ahí donde su corazón se comienza a llenar de incredulidad. Porque el cielo, la salvación en Cristo, no es el resultado de nuestras buenas obras. La salvación que Dios nos ha dado es a través de Jesucristo, porque no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Descansar en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Así como Dios hizo perfecto el universo en 6 días, también el Señor hizo perfecta nuestra redención el día que Él fue a morir en la cruz. ¿O hay alguien acá que esté dudando de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿O hay alguien que tenga como un poco de incredulidad y diga: es que yo no estoy tan seguro que la sangre de Cristo tenga la capacidad de limpiar todos mis pecados? Esa incredulidad lo que pueda demostrar es que tú no has entrado verdaderamente al reposo que tenemos en Jesús. Pero cuando descansamos finalmente en las obras creadoras de Jesús, ya no ponemos nuestra mirada en nuestras obras, sino que descansamos totalmente en el sacrificio de Cristo, hermanos. Amén. Por eso dice la Biblia. Vean, volvamos otra vez a Hebreos, versículo 12, capítulo 3. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Yo me convertí a Cristo cuando tenía 9 años, un 3 de enero de 1999, allá en la iglesia Elim de San Salvador. El día que yo doblé mis rodillas ante mi Salvador, ante Jesucristo, tuve una plena convicción y una paz de que Dios había perdonado mis pecados, que los había lavado.
Esa misma confianza es la que retengo hasta el día de hoy. Esa confianza que me dice, esa confianza que tuvimos al principio de tener parte con Cristo. Yo estoy unido a Cristo, no porque yo sea buena gente, no porque tenga méritos en mí mismo. Estoy unido a Cristo porque su sangre me ha lavado, me ha limpiado y me ha unido a mi cabeza, que es Cristo. También el día en que usted creyó en Jesucristo, el día en que usted le aceptó como su Señor y su Salvador, ha quedado unido al glorioso cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la amada del Cordero de Dios. Jesús dijo algo: el que está en mis manos, nadie lo arrebata. ¿Y usted está en las manos de Jesús? ¿Cuántos están en las manos de Jesús? Entonces de ahí nadie lo puede arrebatar. Estamos seguros en la mente y en el corazón de nuestro amado Salvador. Tenemos seguridad plena. Por eso dice, sigamos, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Toda esta generación que murió en el desierto murieron por incrédulos. Igualmente, todos aquellos que no gozarán de la patria celestial han de morir eternamente por incrédulos. Porque el Padre ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, para que tengamos en Él esperanza. Usted conoce hasta de memoria ese pasaje. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ha enviado ¿a quién? A su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tenemos la vida eterna por Jesús, por Jesús. Y por eso dice el 18: ¿y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Aquellos hermanos que el Señor les dio la promesa: entren, que es la tierra de ustedes. No tengo los méritos, no tengo las capacidades, no tengo que hacer buenas obras. Y hermano, lo que Dios nos pide es que pongamos nuestra esperanza en el sacrificio de Cristo, que descansemos en sus obras. Esto no es una tarjeta para andar pecando, como dicen algunos. Esto no es, hermano, porque hemos salido de la esclavitud del pecado. Si hemos salido de nuestro Egipto, de la esclavitud del pecado, ¿cómo vamos a seguir neciando en las cosas que hacíamos antes? ¿Cómo vamos a seguir en la esclavitud de nuestros malos hábitos, siendo que Cristo es nuestro libertador? Entonces, el que ha sido libre por Cristo retiene la esperanza y sabe que va rumbo hacia la patria celestial, hacia nuestro verdadero reposo, hacia nuestro pleno descanso al lado del Señor. Por eso, hermanos, cuando hablamos de que una persona muere, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ya está descansando. Pero piensa en el significado de esa palabra. ¿Qué significa descansar? Significa que estamos tranquilos. Por eso es que Jesús dijo algo muy importante: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Aquel que ha muerto en Cristo está descansando totalmente, hermanos, y tiene más vida que todos nosotros juntos. Pero ¿quién nos ha dado esa paz, esa garantía? Solo Jesucristo, porque Él es nuestro reposo. Él es nuestro verdadero reposo. ¿Qué hay que hacer para estar al lado de nuestro Padre? Solo poner nuestra esperanza en Él. Creer que su sangre ha tenido el poder de limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Dios ha limpiado todos nuestros pecados, hermanos. Y ese es su gran amor. Por eso dice el 19: como podemos ver, no pudieron entrar por causa de ¿qué? De su incredulidad. Entonces, ¿por qué la gente no va al cielo? Por incrédulos, es correcto. La gente no va al reposo de Dios, al descanso de Dios, porque no ponen su confianza en Jesús. Porque piensan que guardando alguna filosofía humana, porque creen que haciendo buenas obras. No, hermanos, en el hecho de nuestra muerte, hermano, duérmase tranquilo, porque nomás usted cierre los ojos en esta tierra, del otro lado va a esperar a su buen Salvador. Su buen Salvador le estará esperando con los brazos abiertos. Y esa es la paz que nosotros tenemos. ¿Cuántos creen que Jesús va a estar del otro lado? ¿Lo cree de verdad? Entonces así será. Ahora, el que dice no, esos son cuentos de gente loca, de gente sin oficio, gente analfabeta. Hay gente que así ve esto, hermano. Y hay gente que dice: ¿y usted cómo me demuestra que eso es verdad? Mire, hermano, hay casos documentados que demuestran que hay personas que han regresado de la muerte y que dan testimonio precisamente de las glorias que Dios ha prometido en su palabra. Hay casos documentados. Pero no es eso, hermanos, lo que nos mueve a nosotros a creer, las evidencias. Lo que nos mueve a nosotros a creer en esa esperanza bendita es la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, para nosotros es más que suficiente, hermanos. Amén. Es más que suficiente. Entonces, termino esta noche diciéndole a aquellos que no tienen seguridad de su salvación, es porque no están descansando en Jesús plenamente. Pero como dice la carta a los Hebreos, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Permitamos que el Señor nos dé el descanso que tanto hemos buscado. A veces las personas buscan el descanso en los placeres de la vida, en las riquezas, en las relaciones, en las amistades, en las mujeres, en los hombres, en la marihuana, en el éxtasis, en la cocaína, en el alcohol. La gente busca descanso en esas cosas, pero se vuelven más esclavos de sus viejos vicios. Por eso es que Jesús dijo: si alguno de ustedes está cansado, fatigado, agobiado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Y nosotros hemos descubierto el verdadero descanso en Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir amén a eso, hermanos? Estamos plenos en Él. Y si estamos plenos en Él, no ponemos nuestra mirada en otras cosas, ni y menos en nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Nada, ni lo alto ni lo bajo, ni principados ni potestades, ni la muerte misma. Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, hermanos, los que descansamos en Cristo, si ahorita temblara y nos cayera todo esto encima, hermanos, nos vamos, ¿verdad? Ahí nos encontramos en la patria celestial. Ahí por la calle de oro, frente al mar de cristal. Ahí nos vamos a reunir al lado de nuestro amado Salvador. ¿Podemos sentir la angustia de la muerte? Probablemente que sí. Pero tampoco eso nos lleva a caer en una paranoia, porque sabemos, hermanos, que esto es pasajero. ¿O no es cierto, hermano?
Si aquí vamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, vamos en este desierto rumbo a la patria celestial, porque Cristo lo ha prometido. Por eso es que hablamos así. Mire, hace algún tiempo nos tocó que ir a orar por una persona que ya estaba a punto de irse, hermano. Nosotros íbamos hablando con unos hermanos diciendo: pobrecita la hermana, está sufriendo, está triste, y a saber cómo la vamos a encontrar. No, hombre, hermano, llegamos a querer orar por ella. Ella terminó orando por nosotros. Y así me dijo: hermano, ya estoy lista, me dijo, para encontrarme con mi Señor. Y el Señor ya me dijo que me va a venir a traer, hermano. Y así fue. A la siguiente semana la hermana se murió tranquila. Tranquila. Y yo le preguntaba a sus familiares: ¿y cómo fueron los últimos días? Hermano, solo nada más. Fue todo, me. Y en los últimos segundos, antes de morir, nos decía una de las hijas: mire, con un rostro de tanta felicidad se murió, que nosotros en realidad sí sentimos la pérdida de nuestra mamá, pero es que tenía una fe, me dijo, en el Señor. Y no dudo, hermanos, que nuestra hermana ahora goza de la presencia del Señor. Entonces, igualmente nosotros, el día que tengamos que partir de esta tierra, hermanos, tenemos que descansar, que si Dios nos prometió la vida eterna, Él es fiel para cumplir lo que prometió. Amén, hermanos. Estos no son inventos de hombres. Esta es la promesa viva de Dios en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, hemos hablado de que nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso es Jesús. Esta noche, hermanos, si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está pueda levantarse, levantar su mano o ponerse en pie. Y habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, póngase en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano que gustosamente le va a dirigir hacia la plataforma para que podamos orar por usted. Hermanos, no sé si habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse. Venga, queremos orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, si usted quiere tener el verdadero descanso, venga, queremos orar por usted. Póngase en pie, levántese o levante su mano. Eso va a ser para nosotros una señal de que usted quiere entregarle su vida a Cristo, que quiere que sus pecados sean perdonados. Venga, queremos orar por usted. Allá habrá alguien que quiera descansar en esta promesa de la vida eterna que Jesús nos ha prometido. Cuando descansamos en Él, ¿habrá alguien? ¿O habrá alguien que quiera reconciliarse? Venga, quiero orar por usted. Si usted se ha alejado del Señor, hoy puede volver a comenzar. Si hay alguien que se ha alejado del Señor, venga. ¿Hay alguien? ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie o levante su mano. Vamos a orar ya. Pero si en lo que estoy orando todavía hay alguien que desea hacerlo, venga, camine. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces. Pero si en lo que estoy orando todavía hay alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, venga.
Oremos al Señor. Amado Dios que estás en los cielos, esta noche, Señor, venimos delante de ti para darte las gracias porque tú nos has hecho descansar completamente de nuestras obras, de nuestros intentos fallidos, de querer ganarnos la salvación por nuestros méritos. Ahora descansamos completamente en ti, Señor. Sabemos que nos has dado la promesa de la eternidad, no porque seamos buena gente, sino porque tú, Señor, has cumplido tu palabra y has hecho una obra de redención grandiosa. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. A ti sea toda la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos. Amados hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Solamente vamos a orar. En esta ocasión lo vamos a hacer por las ofrendas y nuestros diezmos. No lo vamos a hacer, hermanos, por compromiso, por necesidad, por costumbre, sino que lo vamos a hacer, hermanos, por gratitud a nuestro Dios. Por gratitud a nuestro Dios. Pero quiero decirle algo que esta semana, leyendo, hermanos, en la palabra, venía a mi corazón precisamente en relación a este punto. Y es que Dios es fiel a sus promesas. El Señor nos habló acerca del descanso que ahora nosotros tenemos en Él. Pero parte también, hermanos, es que lo que tenemos hasta este momento es porque Dios nos lo ha dado. Y podemos descansar en que si los tiempos son de bonanza, nuestra confianza no va a estar en la bonanza. Si los tiempos son difíciles, nuestra confianza no va a estar en las circunstancias, sino que nuestra confianza va a estar en el Señor. Usted no ponga la fe en su trabajo, no ponga la fe en su negocio, no ponga la fe en su profesión, porque de un momento a otro el Señor se lo puede cerrar, le puede quitar el trabajo, eso puede pasar. Pero lo que no va a pasar jamás es que Dios no cumpla su palabra. Él va a estar ahí, hermanos, y nos pueden cerrar la puerta de un empleo, Dios nos va a abrir otra. Se nos puede cerrar un negocio, el Señor hasta de las piedras nos va a sacar adelante. ¿Pero por qué? Porque nuestra confianza está en su palabra. Así que creyendo al Señor, hermanos, que Dios bendiga nuestras ofrendas. Padre, gracias porque nos permite ser parte de tu obra acá en la tierra. Bendice, Señor, a tu pueblo que con sencillez y generosidad siembran para que este ministerio siga adelante. Bendice sus aportes en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, mis hermanos, y nosotros cantamos.